¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a resolver otro ejemplo de resistencia equivalente. En este ejemplo nos van a pedir calcular la corriente total de este circuito que tenemos aquí mostrado, que va a ser la que circula a través de esta malla. Próximamente les enseñaré cómo resolver circuitos por leyes de Kirchhoff y otros métodos. Por lo pronto, si nosotros vamos a obtener la resistencia equivalente de este circuito, pues lo podemos hacer por reducción de resistencias, o para los que vieron el video 2, podemos resolverlo también por ese método. En este caso yo lo voy a resolver por reducción de resistencias. Vamos a comenzar el análisis de derecha a izquierda, comenzando por la resistencia 7 y la resistencia 6. Vamos a observar que ambas van a estar conectadas a este mismo par de nodos. Entonces el primer paso que vamos a hacer es aplicarle simplificación en paralelo a la resistencia 6 y la resistencia 7. Para eso nosotros vamos a hacer uso de estas fórmulas. La resistencia equivalente en paralelo de dos resistencias es igual a su multiplicación entre su suma. Nosotros sustituimos el valor de R6 y R7 en esta fórmula y le vamos a llamar la resistencia equivalente 1, que va a ser igual a la resistencia 6 por la resistencia 7 entre la resistencia 6 más la resistencia 7. Nosotros vamos a sustituir los valores y simplificar y nos va a quedar en forma decimal que son 13.333 ohms. Ahora, si continuamos nuestro análisis, vamos a ir con la resistencia 2, la resistencia equivalente 1 y la resistencia 5. Como observamos, este camino es directo ya que no existe ninguna derivación entre las resistencias, por lo tanto van a estar conectadas en serie. Para nosotros obtener la resistencia equivalente en serie, lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Y este sería nuestro segundo paso, aplicar simplificación serie a R2, RE1 y R5. Le vamos a llamar la resistencia equivalente 2 y va a ser igual a R2 más RE1 más R5 y va a ser igual a 38.333 ohms y la vamos a tener indicada en esta parte del circuito. Ahora vamos a ir con la resistencia equivalente 2 y la resistencia 3. Están conectadas al mismo par de nodos, entonces van a estar conectadas en paralelo. Nuestro tercer paso va a ser aplicar simplificación paralelo a R3 y RE2. A su simplificación le vamos a llamar la resistencia equivalente 3 y va a ser igual a R3 por RE2 entre R3 más RE2. Si simplificamos nos queda que son 13.143 ohms. Ahora en este circuito que nos quedó vamos a observar que solamente existe un camino sin derivaciones. Es decir que las resistencias que nos quedaron las vamos a poder simplificar en serie. Este sería nuestro cuarto paso, aplicar serie a R1, R3 y R4. A esta le vamos a llamar la resistencia equivalente total y va a ser igual a R1 más R3 más R4 y en su valor decimal son 68.143 ohms. Esa de ahí ya nuestra resistencia equivalente del circuito, pero ahora vamos a recordar que nos pedían calcular la corriente total. Para nosotros calcular esta corriente vamos a hacer uso de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje en los terminales de una resistencia o el voltaje que va a existir en una resistencia es igual al valor de esa resistencia por la corriente que circula a través de ella. Si nosotros observamos, en esta ecuación nosotros ya tenemos dos términos, el voltaje en la resistencia y la resistencia. ¿Cómo sabemos el voltaje de la resistencia? Pues en nuestro circuito vamos a observar que nuestra fuente está conectada en paralelo a nuestra resistencia equivalente, ya que aquí nosotros podríamos ver que tiene un nodo en esta parte y un nodo en esta parte, por eso se dice que están en paralelo. Y un concepto básico de circuitos es que si tenemos elementos en paralelo a una fuente de voltaje, todos van a tener el mismo voltaje de la fuente. Ya que nosotros tenemos esto, podemos despejar la corriente, ya que es la que nos están pidiendo. La corriente que va a circular por esta resistencia es la corriente total. Y lo vamos a indicar de esta forma. El voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje total, que es el de la fuente, y esto va a ser igual a la resistencia equivalente por la corriente total. De aquí vamos a despejar la corriente, y nos queda que la corriente total es igual al voltaje total entre nuestra resistencia equivalente. Nosotros vamos a sustituir los valores y simplificar y nos va a quedar que son 366.87 mA. Ese va a ser el valor de la corriente total que nos está entregando nuestra fuente de voltaje. Ahora para nosotros ver que nuestro resultado sea correcto vamos a simularlo en multisim. Aquí nosotros ya tenemos nuestro circuito previamente construido y lo que nos pedían era calcular la corriente que circulaba por este camino. Para nosotros obtener la corriente por medio del multímetro tenemos que conectar en serie sus terminales a la línea por donde pasa la corriente que queremos encontrar. En este caso lo vamos a conectar así. Ahora nosotros le damos correr a la simulación, lo colocamos en el apartado de amperes y vamos a ver que nuestro resultado es correcto. Ahora nosotros de este circuito también podemos ver que nuestro valor de la resistencia equivalente sea cierto. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es quitar nuestra fuente de voltaje y conectar las terminales del multímetro a las terminales del circuito sin una fuente. Ahora le damos correr a la simulación, nos vamos al multímetro, lo colocamos en el apartado de ohms y nos damos cuenta que también la resistencia equivalente que obtuvimos es correcta. Espero el video les haya gustado y les sea de ayuda. Ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia,
dejen en los comentarios. También en la descripción les dejo nuestro correo de contacto y nuestro Facebook por si quieren enviarnos algún ejemplo. Por mi parte es todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, hasta luego.